Ok, bueno, entonces tenemos el siguiente ejercicio, que dice lo siguiente. La constante de rapidez de primer orden. Miren, aquí ya les dicen qué orden de reacción tienen, así que primer orden, ¿ok? Siempre ustedes identifiquen qué orden es la reacción, pero si no les dan, entonces ustedes tienen que calcular qué tipo de orden es. De esos tipos de qué tipo de orden es la reacción, ya hemos hecho algunos que nos dan los datos de concentración inicial de los reactivos o de los productos. Entonces, bueno, eso ya hemos practicado un poquito más. Creo que hemos hecho unos 4 o 5 ejercicios de eso. Cualquier cosa igual pueden revisar las grabaciones o los PDFs. Muy bien. Entonces dice para la reacción de cloruro de metilo con agua para producir metanol y ácido clorhídrico. ¿Ok? Dice que esa constante, la constante está aquí, es 3.32 por 10 a la menos 10 segundos a la menos 1. Muy bien, entonces nosotros ya sabemos que están bien las unidades porque nos dice que la reacción es de primer orden. Y está bien porque la constante siempre es tiempo a la menos 1. En este caso el tiempo está en segundos. Y también nos dicen la temperatura a la que está dada, que es a 25 grados centígrados. Nos pide calcular la constante de rapidez a 60 grados centígrados si la energía de activación es de 116 kilojoules sobre mol. Entonces, ustedes leyendo este ejercicio, ¿ok? Con todos los datos que nos están dando, ¿qué ecuación podemos usar para resolver este ejercicio? O más bien, ¿qué tema en sí está abarcado en este ejercicio? Con los datos que tenemos. Igual voy a anotarlos por aquí. Ok, tenemos constante, la constante 1, que sería 3 puntos. Igual pueden volver a leer el ejercicio y analizar qué es lo que nos están pidiendo. Segundos a la menos 1. Y cómo podemos calcular esa nueva constante, porque dice calcule la constante de rapidez a esa temperatura. ¿Ok? Entonces sería temperatura 1, 25. Y recuerden que la temperatura siempre la trabajamos en Kelvin, entonces desde el inicio, llevémosla, sumémosle 263, sería 298 Kelvin. Ahora tenemos otra temperatura, nos piden calcular esa otra constante, constante 2, no sabemos cuánto es, y esa temperatura, perdón, aquí estoy confundiendo. Ok, sería temperatura 2, 60 más 273. ¿Bien? Eso sería 323 Kelvin. Bien. ¿Y qué más nos dan? Nos dicen que la energía de activación es 116 kilojoules sobre mol. Muy bien, entonces, ¿qué tipo de ejercicio es este? ¿O qué tenemos que calcular aquí? Bueno, ya sabemos que tenemos que calcular, es calcular la constante de rapidez, pero ¿cómo la calculamos? Esa es la pregunta. ¿Cómo calculamos esa constante de rapidez? Con la ecuación de Arrhenius. Exacto, la ecuación de Arrhenius, muy bien, con la ecuación de Arrhenius. Perfecto. Muy bien, entonces déjenme cambiar acá de color. Bien, la ecuación de Arrhenius nos decía lo siguiente. Es el logaritmo natural de la constante 1 dividido para la constante 2, bueno, eso es igual a la energía de activación dividido para la constante R. Y eso multiplicado por el inverso de la temperatura 2 menos el inverso de la temperatura 1. Bien, eso. Perfecto. Ahora, el dato que no nos han dado, pero nosotros ya tenemos que saber que R es igual a 8.314 joules sobre mol por Kelvin. ¿Ok? Joules sobre mol por Kelvin. Perfecto. Entonces, antes de reemplazar todos los datos en nuestra ecuación y ver cómo despejamos ese valor de la constante 2, que es lo que tenemos que calcular, tenemos que ver que todo está en las mismas unidades. ¿Ok? Kelvin, nosotros ya tenemos. ¿Sí? Kelvin, ya está. Las temperaturas están en Kelvin. Pero ¿qué pasa con la energía de activación y qué pasa con R? La energía de activación está en kilojoules, pero la constante R está en joules. Entonces, una de ellas tenemos que pasarla a la misma unidad. ¿Ok? Entonces yo, por preferencia, voy a llevar este kilojoules a joules. O ustedes pueden llevarlo a kilojoules como deseen, no hay problema. Entonces sería 1 kilojoule posee 1000 joules. 1000 joules. Entonces kilojoules con joules se simplifican
Y esto sería igual a 116, 3 ceritos, joules sobre mol. Perfecto. Ahora sí, todo está en las mismas unidades. Bien. Ahora, reemplacemos lo que tenemos. Logaritmo natural de la constante 1, que es igual a 3.32 por 10 a la menos 10. Miren que ese dato nos está dando el problema. Está aquí, 10 menos 10. Dividido por esa constante 2, que es la que vamos a calcular. Y eso es igual a la energía de activación, que ya la pasamos a joules. 3 dividido para R, 8.314. Y eso multiplicado por 1 sobre temperatura 2, que es 333. Ah, perdón, aquí me comí un 3. Déjenme poner acá otro. Dame un segundito. Aquí sería 333 Kelvin menos la temperatura 1, 298. Bien, ahora, esa constante 2 que tenemos que hallar, podemos elevar aquí, bueno, poner Euler, este logaritmo se va, y acá todo elevamos a Euler, ¿ok? Bien. Bueno, entonces, tendríamos todo, recuerden que todo esto está elevado a la Euler, elevado a esto de aquí, multiplicado por las temperaturas y todo. Bien, y si nosotros queremos despejar esa constante 2, esto que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y luego le va a afectar a la constante, pasaría a dividir, ¿ok? Sería entonces 3.32 por 10 a la menos 10, ya aquí solo es despejar. Y bueno, todo esto dividido para, déjenme aquí sacar, dividido para Euler, 116.000 dividido para 8.314 y eso multiplicado por los inversos de las temperaturas, menos 1 sobre 298. Y eso va a ser igual a nuestra constante 2. Bien, entonces constante 2 aquí es igual. Bien, hagan ese cálculo y veamos si nos da lo mismo. Bien, a mí la constante, la constante 2 me dio 4.55 por 10 a la menos 8 y las unidades segundos a la menos 1, ¿sí? ¿Por qué es esa unidad? Porque es una reacción de orden 1, ¿ok? E igual todas las unidades se simplifican, lo único que nos queda es en tiempo a la menos 1, ¿bien? Bien, entonces chicos, ¿alguna pregunta con ese ejercicio de ahí? Le hice una pregunta. ¿Sí? Yo, digamos, si la paso a multiplicar, digamos, a la constante de los gases, arriba con el 3.32 por 10 a la menos 10, Ajá. ¿no afecta eso el resultado? O sea, ¿cómo? Esto de aquí pasarlo a multiplicar acá al otro lado. O sea, es que igual al Pero, momento de que vayas a despejar la fórmula, por ejemplo, esta constante 2 que está dividiendo pasaría acá a multiplicar, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que le está afectando? Todo lo que está aquí. Entonces, por eso es que pasa a dividir a la constante 1. Constante 1 dividido para todo lo que está ahí. ¿O cuál era la pregunta? ya gracias. Ah, ya, Sí, era eso. Sí, bueno, yo la verdad es que ustedes podrían resolver esta partecita de aquí primero para no poder poner todo en la calculadora y luego dividirlo para esa cantidad, pero la verdad es que yo lo hago así, o sea, mandar todo de una para que no haya mucho error en los decimales, porque a veces uno
se queda con unos 2 o 3 decimales y eso, entonces hay mayor, o sea, uno se come algunos datos, la verdad, cuando uno simplifica mucho. Entonces es mejor calcular todo de una sola. Ir reemplazando. O sea, al final. No es como que ir calculando de a poco. Bien, entonces, eso con este ejercicio, la verdad estaba sencillo. Solo era, bueno, primero trabajar todo con las mismas unidades, que eso uno siempre tiene que percatarse, que todos se encuentran en las mismas unidades antes de resolver el ejercicio, porque si hubiésemos trabajado con la energía de activación en kilojoules y la constante R en joules, el resultado no nos iba a dar el correcto, no estaba todo en las mismas unidades. Entonces, siempre fíjense primero en eso. También en la temperatura, que muchas veces no se las dan en Kelvin, sino que en grados centígrados y ustedes tienen que pasarla a Kelvin. ¿Sí? Entonces, eso con respecto a ese ejercicio de ahí. Vamos a ver el siguiente. Ok. Dice, esa reacción que está ahí, es de primer orden con respecto al pentóxido de dinitrógeno, que es el que tenemos aquí, este compuesto. Bien, dice que si la vida, bueno, también nos están dando qué tipo de orden tiene la reacción. Es de primer orden, importantísimo, primer orden. ¿Ok? Con uno de ahí, desde que a partir que le dicen qué tipo de orden es la reacción, ya va pensando qué tipo de ecuaciones uno tiene que utilizar. ¿Ok? Uno ya tiene que utilizar. Ya, ahora, vamos a ver qué más dice. Dice, si la vida media para esta reacción es de 25 minutos y su concentración inicial es de 0.9 molar, ¿cuál es el valor de la constante de velocidad K? ¿Ok? Eso es lo que nos dice. Bien, entonces vamos anotando los datos. Creo que también es un ejercicio sencillo. Pero aquí lo que, bueno, lo que uno más tiene que acordarse son las fórmulas cuando es orden 0, orden 1, orden 2, ¿ok? Entonces quizás eso es lo que vaya a costar más. Ahorita porque tenemos el formulario en la mano, quizás no haya problema, pero en el momento de una lección, algún examen, ahí viene lo complicado. Pero bueno, como les decía, mientras más uno practique, mejor. Es mucho mejor. Bien. Ok, entonces tenemos tiempo de vida media, es 25 minutos. Ya. Y la concentración inicial de ese reactivo del pentóxido de dinitrógeno es igual a 0.9 molar. Bien. ¿Qué más? ¿Cuál es el valor entonces de la constante K? K, no sabemos cuánto es. Entonces, ¿ustedes cómo creen que podríamos calcular esta constante? ¿Cómo podríamos calcular? A ver, ¿cómo creen que podríamos calcular esta constante K? ¿Con qué expresión? Sería que con la ley de la rapidez, con la ecuación de tiempo versus concentración, con la ecuación de la vida media, no sé, ¿con cuál creen que podríamos trabajar? Y que nos daría el resultado de la constante. Miren esos datos que tenemos. A ver, piensen. ¿Cómo creen que podríamos resolver? O sea, si ustedes ven un ejercicio así en la lección, ¿cómo creen que podrían calcular ese valor de K? Con esos datos que están ahí. Recuerden las expresiones y todo. Podría ser la de vida media, pero no usa lo que es la concentración inicial y ya, pues no sé, me queda duda de eso. Claro, o sea, está bien. Puede ser que ese dato de la concentración inicial sea un dato así, X. No importa, la verdad. Porque a veces a nosotros nos suelen poner datos que están ahí de relleno. Que están ahí de relleno. O tal vez ese dato sirva para, no sé, quizás hay un banco de preguntas y a otra persona le haya necesitado este dato de la concentración inicial. Pero está bien, con la ecuación del tiempo de vida media. ¿Por qué? Porque como tenemos una reacción de primer orden, el tiempo de vida media es igual al logaritmo natural de 2
dividido para la constante. Y en este caso, nosotros sí tenemos cuánto es el tiempo de vida media. El logaritmo natural de 2 es 0.693. Y la K es la que tenemos que hallar nosotros. Así que está bien. Perfecto. Entonces, K sería igual al logaritmo natural de 2, que va a reemplazar 0.693. Y eso dividido para el tiempo de vida media. El tiempo de vida media es 25 minutos. Bien, entonces, ¿cuánto nos daría el valor de K? Para 25. Eso da 0.02772. Y las unidades serían minutos a la menos 1. Que las unidades están correctas porque como es una reacción de primer orden, siempre es tiempo a la menos 1. En este caso estamos trabajando con minutos, ya depende si a ustedes, bueno, en este caso no decía en qué unidades había que dejarlo, o sea, si sería tiempo, perdón, si sería minutos, segundos, horas, lo que sea, ya el ejercicio debería decir. Pero como en este caso no les piden una unidad en específica, podrían dejarlo en minutos a la menos 1. Y eso ya depende del profesor, la verdad. Ok, entonces aquí la concentración inicial era un dato así de relleno. Dato de relleno. No era necesario utilizarlo. Tal vez si hubiésemos tenido una reacción de orden 0, ahí sí podríamos utilizar el dato, porque cuando tenemos una reacción de orden 0, el tiempo de la vida media es la concentración inicial dividido para 2 veces la constante. Ahí sí hubiésemos utilizado. Pero como era de primer orden, solamente era con la expresión que está ahí arriba. Tiempo de vida media es igual al logaritmo natural de 2 dividido para K. Tal vez fue una pregunta o un marco de preguntas. Entonces, por eso, quizás otro alumno sí, tal vez necesito ese dato que estaba ahí. Ok, entonces, ¿alguna pregunta con respecto a eso? Estaba sencillo, la verdad. Y creo que era un ejercicio de lección o no sé si era examen. Bueno, no sé, una de las dos. Pero para que vean que no es tan sencillo, perdón, no es tan complicado. Uno piensa que en lecciones en los exámenes van a venir un ejercicio súper complicado, así tipo física, tipo cálculo, pero no, la verdad. Es sencillo. Sencillo, a veces uno se deja llevar por los nervios, uno se deja asustar de por gusto. Pero igual ustedes pueden revisar exámenes anteriores cuando sea lo de los exámenes y eso. Entonces, pueden revisar en la página del repositorio SPOL, creo que es DSpace. Entonces pueden buscar ahí ejercicios anteriores. O sea, exámenes anteriores, perdón. Luego cuando se aproxima el examen y todo, podemos resolver el examen que me tomaron a mí y bueno, se darán cuenta de qué es más o menos lo que tomo. Bien. Entonces, eso con respecto a este ejercicio de aquí. Bien. Vamos a ver otro. Vamos a ver este que está aquí. Ok, dice lo siguiente. La descomposición en fase gaseosa del compuesto que está aquí, del hiposulfito de cloro, creo que es así. Bueno, no recuerdo bien en este momento. Es de primer orden respecto al reactivo y está dado por la siguiente ecuación. Ok, la primera nos dice, a 600 Kelvin, la vida media de este proceso es de 2.3 por 10 a la 5 segundos. ¿Ok? Bien, ese es el tiempo de vida media a esa temperatura. Y nos dice, ¿cuál es la constante de velocidad a esta temperatura? ¿Cuál es la constante de velocidad a esta temperatura? Primero lo primero, saber qué tipo de orden es la reacción. Creo que este era de examen. Creo que está aquí. Así que vamos a ver. Bueno, vamos a ver los datitos, primer orden. A ver, datos. Sería una reacción de primer orden. Perdón chicos, si me escuchan la voz así, creo que me quiere dar gripe. Ojalá no sea COVID, pero no, creo que sí es gripe. Bueno, ya, para el literal 1 dice que la temperatura a 600 Kelvin, el tiempo de vida media es de 2.3 por 10 a la 5
segundos. Bien, ¿qué más? ¿Cuál es la constante de velocidad a esta temperatura? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que usar aquí? ¿Qué es lo que tenemos que usar aquí para hallar ese valor de la constante de velocidad a esa temperatura? Y miren los datos que tenemos. ¿Qué expresión podemos utilizar de las que nosotros sabemos? A ver, vamos a ver qué dicen. Exacto, la fórmula con el logaritmo natural de 2, exacto. Esa es la fórmula del tiempo de vida media para una reacción de orden 1. Perfecto. Entonces, para el literal 1, usamos tiempo de vida media, la misma que utilizamos anteriormente. Tiempo de vida media es igual al logaritmo natural de 2 o 0.693 dividido para k. ¿Ok? Y como nosotros tenemos que ver ese valor de k, sería k es igual al logaritmo natural de 2, que es 0.693 dividido para el tiempo de vida media. ¿Sí? Ya despejando la forma. Tiempo de vida media es el que está ahí. 2.3 por 10 a la 5 segundos. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto es el valor de k? ¿Cuánto es el valor de k a esa temperatura? Ok, a mí me dio ese valor de k. Vamos a ver qué me dicen en el chat. Exacto. Perfecto, muy bien. Gracias. Vamos a dejarlo con 2. 3.01 por 10 a la... A ver qué me decían. 10 a la menos 6, ¿no? Sí. 10 a la menos 6 y el tiempo, perdón, ¿qué hablo? Las unidades, segundos a la menos 1. Perfecto. Eso sería para el literal 1. ¿Sí? No es mayor cosa. Solo ya la constante. Bien. Para el literal 2. Vamos a ponerlo acá. Literal 2 dice, a 350 grados centígrados, ok, vamos a anotar esos datos, temperatura sería 350 grados centígrados, la constante de velocidad, esa constante es 2.2 por 10 a la menos 5 segundos a la menos 1. Y dice, ¿cuál es la vida media a esta temperatura? Bien, calculamos la vida media. Bien, entonces, ¿qué expresión usamos aquí para calcular ese tiempo de vida media? Sigue siendo una reacción de orden 1, por si acaso, no ha cambiado. ¿Qué expresión usamos aquí para calcular ese tiempo de vida media? ¿Qué me dicen? Exacto, la misma fórmula, la misma que está aquí. Exacto, la misma porque sigue siendo una reacción de orden 1, no ha cambiado. Entonces sería, tiempo de vida media es igual logaritmo natural de 2, que es 0.693, dividido para el valor de la constante. El valor de la constante es 2.2 por 10 a la menos 5 segundos a la menos 1. Bien, entonces, ¿cuánto es el valor del tiempo de vida media? ¿Cuánto sería? 93 dividido para 2.2 por 10 a la menos. ¿Cuánto sería? Vamos a ver. 3.15 por 10 a la 4. Perfecto. Muy bien. En notación científica, muy bien. 3.15 por 10 a la 4 segundos. Bien, ya tenemos nuestro tiempo de vida media. Ahora, nos dice calcular la energía de activación para la reacción. ¿Ok? ¿Cómo calculamos la energía de activación? Con esos datos que ya tenemos ahí. ¿Cómo calculamos esa energía de activación? Con la ecuación de Arrhenius. Exacto, con la ecuación de Arrhenius. Perdón, este es literal 3. Con la ecuación de Arrhenius. Perfecto. Sería logaritmo natural de la constante 1. Nosotros, bueno, ya vamos a ver cuál es la constante 1. Constante 2 es igual energía de activación dividido para R multiplicado por el inverso de las temperaturas. Temperatura 2 menos 1 sobre temperatura 1. Ok, veamos qué datos ya tenemos. Constante 1. ¿Cuál es nuestra constante 1? La constante que calculamos en el literal 1. Esa sería nuestra constante 1. ¿Sí? Está aquí. 3.01 por 10 a la menos 6. Esa sería constante 1. Ahora, temperatura 1. ¿Cuál sería? La temperatura a la que calculamos esa constante que nos daba el problema. El literal 1. Aquí está, 600 Kelvin.
No tenemos que pasar a otra unidad porque ya está ahí, en la unidad necesaria. Ahora, constante 2. Constante 2, vamos a ver de dónde está. Constante 2 también nos da el ejercicio. Ahí está. A cierta temperatura, 350 grados centígrados, la constante es 2.2 por 10 a la menos 5. ¿Ok? Entonces sería constante 2, 2.2 por 10 a la menos 5. Las mismas unidades, segundos a la menos 1. Y temperatura, temperatura 2 sería esos, bueno chicos, ya mismo que se corte, ya saben, se vuelven a unir. Esa temperatura 350 más 273. ¿Qué me dicen? 623, perfecto, 623 Kelvin. Perfecto, ya tenemos temperatura 2, 623 Kelvin, ¿sí? Todos estos datos los hemos sacado del mismo problema, ¿sí? Del mismo problema, los literales anteriores. Ok, ahora sí, podemos reemplazar en nuestra ecuación. Y bueno, el valor de R que ustedes ya tienen que tener aprendido así de memoria, 8.314 joules sobre mol por Kelvin. Bien, entonces sería logaritmo natural de la constante 1, 3.01 por 10 a la menos 6, dividido para la constante 2, 2.2 por 10 a la menos 5. Esto es igual a la energía de activación, que es lo que vamos a calcular, energía de activación dividido para R, 8.314, y eso multiplicado por las temperaturas. Bueno, los inversos, 623 menos 1 sobre 600. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que le afecta a esa energía de activación. Energía de activación sería logaritmo natural, esto queda igual. Ya saben que escribimos todo de uno para que los errores no sean tan grandes. Por 10 a la menos 5. Y esto que está dividiendo la energía de activación pasa al otro lado a multiplicar, 8.314. Y lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Pasa al otro lado a dividir. Uy, perdón. Ok, pasa al otro lado a dividir. Los inversos de la temperatura, la resto. 1 sobre 623 menos 1 sobre 600. Y eso es igual a la energía de activación. Bien, entonces, pongan todo eso en la calculadora y veamos cuánto nos da la energía de activación. Me dio 2.69 por 10 a la 5. Ok, 2.69 por 10 a la 5. Ya vamos a ver. Ok, yo también estoy haciendo para ver si nos da lo mismo. 10 a la menos 5. Ok, perfecto. A ver, sería 3. Sí, a menos de la notación científica, pero está bien, sí. 2.69 por 10 a la 5, correcto. Y las unidades en las que está la energía de activación es Joule sobre mol. ¿Ok? Joule sobre mol. Esta, correcto, la energía de activación. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a este ejercicio de aquí? Con respecto a esos literales que hemos hecho. Una pregunta, ¿la energía de eso puede salir positiva? La energía de activación. ¿Sí? Sí. ¿Siempre tiene que salir positiva? Sí, exacto. Tiene que salir positiva. Bien. ¿Alguna otra pregunta con respecto a ese ejercicio? Se los dejo ahí un ratito para que les tomen captura o la escriban, no sé.
Ok. Parece que no hay preguntas. Como les decía, los ejercicios son así, repetitivos, la verdad. Son repetitivos. Estaba revisando el chat. A ver, tarea de equilibrio. Ah, ese es el nuevo tema, equilibrio químico. Ya, esa es la siguiente unidad que vamos a ver. Entonces, eso aún no lo voy a dar porque estamos viendo. Bueno, vamos a ver si es que podemos entrar un poquito de la teoría sobre esto. Oye, pues, ahorita estamos terminando de ver este tema, que es cinética química. Sí, claro, yo les envío el PDF cuando terminemos. Sí, no se preocupen, chicos. Igual, ustedes ya saben, en el Classroom están subido todo. Está subido las grabaciones y los PDF también. Igual, terminando la clase, yo les envío el PDF primero por el chat de WhatsApp, si es que lo necesitan enseguida. Entonces, no se preocupen por eso. Ok. Entonces, veamos este que está por acá. Dice, cierta reacción de primer orden, otra vez, creo que siempre la mayor tiempo los ejercicios salen de primer orden. Así que bueno, ya es como que tiene que tener en mente las ecuaciones, ya, como que fácil. Ya, tiene una constante de velocidad, que vamos a ver, constante, perdón, sorry. Ok, dice, tiene una constante velocidad, o sea, constante 1, 2.75 por 10 a la menos 2 segundos a la menos 1 a 20 grados centígrados. O sea, temperatura 1 sería 20 más 273. Ya de una le sumamos porque imaginamos que tenemos que trabajar con Arrhenius o algo así. Bueno, y también porque siempre trabajamos con temperaturas absolutas en Kelvin. Ok, dice, ¿cuál es el valor de K a 60 grados centígrados? O sea, esa temperatura 2. Temperatura 2, 60 más 273. Creo que será 323 Kelvin. A ver, pero por si acaso. Sí, 333. Ok, entonces, ¿cuál es el valor de esa constante? Sería constante 2, no sabemos cuánto vale. A 60 grados sí, la energía de activación 1, o sea, vamos a calcular dos constantes cinéticas, a esta energía de activación y a la que está abajo. Entonces, energía de activación 1 sería 75.5 kilojoules sobre mol. Bien, entonces pasemos primero esto a joules, sería 1 kilojoule, 1000 joules, 1000 joules, kilojoules, 1 kilojoule se simplifica y eso nos quedaría 2 joules sobre mol. Perfecto. Bien, entonces esa sería nuestra activación, energía de activación 1. Para tener también la energía de activación sería 105 kilojoules sobre mol. Ya saben que hay que multiplicarlo por 1000, así que eso sería 105 y 3 ceritos joules sobre mol. Bien, entonces calculemos primero esa constante 2 a esa energía de activación 1, que es la que tenemos aquí. 75.500, ¿ok? 75.500. Bien, ustedes vayan ya reemplazando en la ecuación y vean cuánto les da. Voy a mover esto para acá. Bien. Entonces ustedes ya deben saberse la ecuación de Arrhenius, cómo es, porque ya la hemos venido practicando bastante tiempo. Química es bastante así de reemplazar en las expresiones. Constante 1 sobre constante 2 es igual a la energía de activación dividido para R por el inverso de las temperaturas. Química debe ser su niña bonita. Química es su niña bonita. ¿Por qué? Porque tienen que tener un buen promedio en esa materia. ¿Okay? Yo sé que a veces quizás es un poco tedioso y todo, tal vez no tenemos buenas bases con química, pero si se dan cuenta los ejercicios se repiten en sí. Es lo mismo que hay que calcular, no sé, o energía de activación o constante, ya solo es un despeje de fórmula. Ok. Entonces, como tenemos que calcular constante 2, entonces sería Euler, se va al logaritmo natural, y para despejar lo de constante 2 sería, bueno, ya saben chicos, dijimos a corta, así que se conecta con el mismo link. Constante 2
sería igual a la constante 1 dividido para todo lo que está ahí. Euler, energía de activación, dividido para R, 1 sobre temperatura 2 menos 1 sobre temperatura 1. Ahí está. Bien, ahí está. Y listo. Después de ahí reemplazamos los datos y tendríamos nuestra